Buenos días con todos, bienvenidos. Quiero volver a disculparme por no haber podido tener la clase ayer, la clase el lunes a las 7, pero como les comuniqué oportunamente, estaba sin electricidad, estaba sin luz. Se fue aproximadamente a las 6 y regresó por ahí como a las 10 de la mañana. Entonces no hubo posibilidad de hacer la clase. Así que pues la estamos recuperando hoy martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. La guía, lo que ven en pantalla es una guía que me han compartido, eh, una guía sobre ecuaciones diferenciales binarias y también parciales. Es un profesor jubilado de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, el profesor Mario Caicedo, doctor en física. Eh, Le comenté que estaba dando este curso y me compartió esta guía que está escribiendo. El tono es bastante informal y todavía no está lista. Es una versión muy preliminar, sin duda. eh, de este año. Y la estoy mostrando. Eh, Aquí le escribí unos comentarios, algunos, no sé si coautores o potenciales coautores. Eh, pero la he estado leyendo y hay secciones que están bastante bien. Aquí, por ejemplo, comienza haciendo una recopilación de cosas que hacen falta para este curso de álgebra lineal. Luego hace una sección, un capítulo sobre series de Taylor. Sería bueno que le echaran un ojo, aunque vamos a ver si tenemos tiempo de cubrirlo. Posiblemente sí, posiblemente no podamos. Y repasa todo el tema de ecuaciones diferenciales de primero y segundo orden, ¿no? Tenemos ecuaciones diferenciales de primer orden y luego ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, que es algo que vamos a usar en la resolución eh, de ecuaciones diferenciales parciales. Hay un capítulo sobre problemas de Sturm-Liouville, que es un tema que vamos a cubrir. Y por acá tiene también un par de capítulos interesantes, uno sobre el Laplaciano, cómo resolverlo usando separación de variables. Y aquí hay un pequeño error, dice ecuaciones de Laplace-Helmholtz, es Helmholtz. Y la ecuación de Helmholtz es una forma no homogénea de la ecuación de Laplace, o mejor dicho, la ecuación de Laplace es una forma homogénea de la ecuación de Helmholtz. Eh, Tiene este capítulo sobre el Laplaciano, tiene este capítulo sobre la ecuación de onda en una cuerda, que también vamos a tocar ese tópico. Y al final tiene algunos ejercicios interesantes, problemas propuestos, etcétera, ¿no? Eh, Aunque esta guía se está escribiendo, parece que puede ser útil para cubrir algunos temas, sobre todo porque tiene un punto de vista interesante. Un punto de vista de los físicos en este tema, pues es fundamental. Estamos grabando aquí. Sí. Esta guía la he subido, déjame buscar acá, he subido al aula virtual, les voy a mostrar ya dónde se las dejé. Escuché a alguien, pero no entendí bien qué quiso decir. Aquí, en la sección correspondiente a la quinta semana, les dejé la guía de ecuaciones diferenciales, la que les acabo de mostrar. Echen un ojo que vale la pena. Vamos a pasar entonces a la clase.
quiero hacerles acuerdo que ya esta semana tenemos evaluación, tenemos un control el viernes 18 con ejercicios correspondientes a los deberes que han entregado. Eh, a ver, el deber 2 que claro, se lo subí a la página de aula virtual de CP, déjame buscar acá. Y acá otra vez el aula virtual. ¿Ah? Aquí está. Tenemos unidad 1, definiciones fundamentales. eh, Tenían un deber para el 10 y tienen un deber para entregar a más tardar el 18. Aquí dice que el 10, que es el 19, que es el sábado, pero lo que pasa es que está el sábado a las 00, o sea, a las 12 de la noche del viernes 18. Bien, este deber, que es el segundo, oye, me parece que no ha entregado a nadie. A ver, no ha entregado a nadie todavía. Es el correspondiente a la segunda hoja, ¿no? Hoja de números complejos, tema que ya terminamos clase, que ya terminamos también en CP, y les subí el viernes este deber para entregar el próximo viernes. Este lo subí el viernes pasado, espero que lo hayan visto. Em, Así que para el control también se incluye este deber. ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a recordarles. Próximo viernes, control 1. Semana próxima, la primera prueba también, examen 1. Hay unas jornadas de vinculación e investigación de la Facultad de Ciencias. Las autoridades le dieron permiso a los profesores y estudiantes para asistir. La idea es que si hay alguna actividad de estas jornadas que coincidan con la hora de clase, pues ustedes se conecten a ellas. Pero, aunque no he consultado todavía, esta asignatura es coordinada con formación básica. Entonces, no es estrictamente una asignatura de la Facultad de Ciencias. Por lo tanto, pues nosotros seguiremos teniendo nuestras clases y evaluaciones normales, normalmente, normal. Así que hay muchos estudiantes, mayoritariamente son estudiantes de ciencias. Hay estudiantes que no son de ciencias y la materia no es de la Facultad de Ciencias. Entonces vamos a continuar la semana normalmente. Estábamos tratando el tema de sucesiones y series. Este tema ya lo terminaremos esta semana. Yo pensaba que dos clases iban a bastar, pero no es así. Eh, Fíjense, supongamos que tenemos un número real R, es de cero, puede ser cero, no hay ningún problema con eso.
Entonces, tenemos la sucesión con los términos R a la N, desde N igual a 1 hasta infinito. Quiere decir que esta sucesión tiene a R a la 0, a R a la 1, al cuadrado, R cubo, etc. Por supuesto, R a la 0 es 1, R a la 1 es R, tengo R cuadrado, R cubo y de ahí en adelante. ¿Sí? Tengo esta sucesión y observen que escribir que cuando R vale 1 converge, pero hagámonos primero la pregunta, ¿en qué situaciones es convergente y en qué situaciones es divergente? Situaciones es divergente esta sucesión. Bueno, observen que cuando R vale 1, entonces la sucesión es una sucesión constante. ¿Eh? Solamente 1. En este caso, obviamente, la sucesión converge. La n tiende a 1 cuando n tiende a infinito. Ahora, si R es menos 1, la sucesión R a la n toma esta forma, una sucesión cuyos términos oscilan, estamos contando desde 1 hasta infinito, cuyos términos oscilan, ya va, estoy aquí n igual 1, pero estoy tomándolo desde n igual 0, menos que escriba R a la n menos 1, pero ese no es el caso. 0. Escrito n igual 1, pero estaba pensándolo, arrancando con el índice en 0. Entonces, acá tengo la sucesión que comienza en 1 y va alternando. 1 menos 1, 1 menos 1, etc. Esta serie, esta sucesión, perdón, claramente diverge. Menos 1 a la n. Diverge. Porque es una sucesión que tiene dos subsucesiones. Tiene una subsucesión que converge a 1 y una subsucesión que converge a menos 1. Son las sucesiones divergentes. Entonces, observen que si el valor absoluto de R es 1, entonces R a la n, dando desde 0, puede ser divergente. Divergente. Si R es menos 1 o convergente si R es igual a 1. Depende del caso. ¿Qué ocurre cuando tenemos eh,
el valor absoluto de R es distinto de uno. Acá tenemos el caso, el valor absoluto es uno. Acá tenemos el caso cuando el valor absoluto es distinto de uno. Observen que en el caso anterior también puedo hacer esto, pero en realidad no era necesario. Observen que si yo tomo el valor absoluto de R a la n, pues el valor absoluto de R elevado a la n. Entonces esto lo puedo escribir como e a la n por el logaritmo natural del valor absoluto de R. El valor absoluto de R vale 1. ¿Sí? Esta, esta expresión nos da justamente 1, porque el logaritmo de 1 es 0, entonces tengo ya la 0, que es 1. Dejando fuera un caso. Aquí algo. Entonces, fíjense qué es lo que tenemos. Vamos a suponer que ah, aquí, aquí. Entonces, ya tenemos una constante, llamarla logaritmo natural de R igual a K. Entonces, constante. Entonces, tengo eh, el valor absoluto de R a la N es E a la N, una constante K. ¿Sí? Puedo distinguir dos casos. El primer caso que voy a mirar es qué pasa si el valor absoluto de R es menor que 1. En este caso, logaritmo del valor absoluto de R, eh, piensa que logaritmo para números mayores que 1 es positivo, para números menores que 1 es negativo. Entonces, en este caso, logaritmo de valor absoluto de R es menor que 0. Entonces, yo puedo escribir logaritmo de valor absoluto de R, digamos, como menos alfa cuadrado con alfa constante. ¿Qué es menos alfa cuadrado? Yo quiero que se vea que es negativo y alfa cuadrado siempre positivo, en consecuencia menos alfa cuadrado es siempre negativo. Así que ya aquí escribí n de más en un exponente. 5. El valor absoluto de R a la n es e a la menos n alfa cuadrado. Es decir, esto es 1 sobre e a la n alfa cuadrado. Si ustedes hacen entender n infinito, esto desde luego tiende a 0. Entonces, en este caso, tengo que el valor absoluto de los términos de la sucesión tiende a 0. Y esto implica que el valor absoluto de, y esto implica que los términos de la sucesión tienden a 0 también. Entonces, si el valor absoluto de R
es menor que uno, concluimos que esta sucesión converge a cero. Ya, digamos, esto es algo que vale la pena verificar. Es complicado de hacer. Que si el valor absoluto de una sucesión tiende a cero, entonces la sucesión tiende a cero también. Pero eso puede no ocurrir con otros límites. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede tener una sucesión cuyo valor absoluto tiende a uno, que es lo que ocurre cuando el valor absoluto de R aquí es uno. ¿Sí? Lo que ocurre con la segunda sucesión, con menos 1 a la n, el valor absoluto de esta sucesión tiende a uno, pero la sucesión es divergente. Sin embargo, cuando el valor absoluto de los términos de una sucesión tiende a cero, uno puede asegurar que la sucesión tiende a cero. Por otro lado, si el valor absoluto de R es mayor que uno, tenemos que el logaritmo natural del valor absoluto de R es mayor que cero. Aquí en este caso podemos escribir esto como logaritmo natural de R igual a alfa cuadrado con alfa constante. Entonces, tenemos que el valor absoluto de R a la n es e a la n alfa cuadrado. Entonces, tenemos que, acá podemos poner directamente, cuando hacemos tender n a infinito, esto se va a infinito. Es decir, los términos de la sucesión no son acotados y además son crecientes. R a la n diverge porque es creciente y no acotada. Entonces acá tenemos una mapa mapa completo de cuál es la situación con R a la n. Para resumir, no me gusta. Resumiendo, esta sucesión converge cero si el valor absoluto de R es menor que uno, diverge si el valor absoluto de R es mayor que uno, converge a uno si R es igual a uno y diverge si R es igual a menos uno. Este tipo de sucesiones son importantes, sobre todo por algo de un tema de convergencia de series que vamos a ver en un momento. Luego tenemos también que nosotros podemos, y cierta aritmética, ciertas propiedades aritméticas que satisfacen las sucesiones convergentes. Si nosotros tenemos dos sucesiones convergentes, x sub n y y sub n, ¿no? X sub n y y sub n son dos sucesiones reales. Mm, sucesiones reales convergentes. No necesariamente tienen que ser reales, pero del hecho de que estas propiedades se satisfacen para
las sucesiones reales también se satisfacen, que también se deriva que estas propiedades también las satisfacen las sucesiones complejas. Sucesiones reales convergentes con el límite de xn igual a A y el límite de los yn igual a B. Entonces, tenemos primero que el límite cuando n tiende a infinito de k por xn es k por el límite no tiende a infinito de xn, es decir, esto es k por a, para toda constante k. Pues, tenemos que el límite de la suma de las dos sucesiones o el límite de la sucesión cuyos términos está dado por la suma de los términos de las sucesiones xn y yn. Dado que tenemos convergencia, se puede separar como el límite de la sucesión xn más el límite de la sucesión y sub n. Vamos a ver. Si tenemos una sucesión cuyo enésimo término es el producto del término enésimo de la sucesión de los xn, el término enésimo de la sucesión de los y sub n, entonces, dado que ambas sucesiones convergen, esta sucesión también converge y puedo separar el límite como el producto de los límites de las dos sucesiones. Como pueden ver, hasta ahora tenemos que el límite de cualquier múltiplo de una sucesión, el múltiplo real, es un múltiplo del límite. Límite de una suma es suma de los límites. Límite de producto es producto de los límites. Se comportan exactamente igual que las funciones ordinarias, ¿no? Funciones de variable continua. Y tenemos también que el límite del cociente es el cociente de los límites siempre que este cociente se pueda llevar a cabo. Si límite de la sucesión de los y sub n no es cero. Y finalmente, tenemos una propiedad que les había comentado también, que es que había comentado en el CP, que es que el límite de esta sucesión, X y Y son sucesiones reales. Entonces, esto es xn, voy a poner el n aquí. Bueno, xn más yn. El límite de esta sucesión se estudia separando la parte real y la parte imaginaria. El límite de la parte real más y el límite de la parte imaginaria. Más y b. De las sucesiones complejas se estudian por componentes. Parte real y parte imaginaria por separado. ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a pasar entonces al tema de series, tema fundamental para nosotros.
Aquí, en cuanto definamos qué cosa es una serie, yo creo que todo va a quedar bastante claro. Fíjense, supongamos que tenemos una sucesión. ¿Qué cosa es una serie? Tengo una sucesión de términos x sub k. Como una sucesión, como en la integración y como en integración definida. Y en otro montón de cosas, el índice de k es mudo, ¿no? No importa que no le pongamos al índice. Entonces, supongamos que tengo una sucesión x sub k. Yo voy a definir la enésima suma parcial de esta sucesión. La enésima suma parcial de la sucesión x sub, x sub k es lo siguiente. Llamamos S sub n y es la suma de los términos de la sucesión del primero hasta el enésimo. Es decir, esto es este sumatorio. Suma desde k igual 1 hasta n minúscula de x sub k. Así que eh, para, para una sucesión x sub k tenemos S sub 1, la primera suma parcial, que consiste solamente del término x sub 1. Luego tenemos S sub 2, la segunda suma parcial, la suma del término x sub 1 más el término x sub 2. Luego tenemos S sub 3, que es la tercera suma parcial. Tengo x sub 1 más x sub 2 más x sub 3. Y S sub 4, que es x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4. Y así sucesivamente. Sub n es x sub 1 más x sub 2 más x sub 3, etcétera, hasta x sub n. Entonces, esta, fíjense que acá tenemos una sucesión también, una sucesión infinita. Y a esa sucesión le damos un nombre. Si la sucesión de los términos de x sub k de k sub 1 hasta infinito, esto es una sucesión. La sucesión de sus sumas parciales, la sucesión de las sumas parciales de esta sucesión es la siguiente sucesión. Sucesión de términos S sub n desde 1 hasta infinito. Cada término S sub n es simplemente esta suma. Lo llamamos la sucesión de las sumas parciales de x sub n. Entonces, un ejemplo
digamos, para ver esto un poco más práctico. Por ejemplo, supongamos que tenemos la sucesión x sub n, con n variando desde 1 hasta infinito. Ya, yo lo que se confundan los índices. La sucesión de los x sub k con x sub k igual a 1 sobre 2 a la k menos 1. Entonces, los términos de esta sucesión son, observen, cuando k vale 1, tenemos 1 sobre 1. Cuando k vale 2, tenemos medio. Por eso, 2 a la 0 es 1 y 2 a la 1 es 2, pero estoy escribiéndolo para enfatizar el hecho de que esos son los términos correspondientes. K igual 1 y acá igual 2, ¿no? Luego cuando k vale 3 tenemos 1 sobre 2 a la 3 menos 1, es decir, 2 al cuadrado, y tenemos 4. Pues tenemos 3. Acá igual 4 tenemos 1 sobre 2 a la 4 menos 1, es decir, 1 sobre 2 al cubo, es decir, un octavo. Después tenemos un 16avo, un 32avo, un 64avo, un 128avo y un 256avo. Y así, así va. En términos de esta sucesión son siempre un 1 dividido para una potencia de 2. Potencia késima cuando k vale potencia k menos unésima de 2 siempre según la variación del índice. Entonces observen que esta sucesión, pues, como sabemos, es una función, es una sucesión decreciente, sabemos tiende a cero. Veamos qué ocurre con su sucesión de sumas parciales. Entonces, su sucesión de sumas parciales. Ya comenzamos con S sub 1. S sub 1 es 1. X sub K1. Entonces tenemos S sub 2. En S sub 2 sumamos los dos primeros términos. Entonces sumamos 1 más un medio. Esto es, por supuesto, 3 medios. Después tenemos S sub 3. S sub 3 es 1 más un medio más un cuarto. Esto es exactamente S sub 2 más un cuarto. Entonces acá tenemos 3 medios más un cuarto. Son 7 cuartos. S sub 4 es 1 más un medio más un cuarto más un octavo. Por lo que es lo mismo. S sub 3 más un octavo. Y acá tenemos 15 octavos. Y así sucesivamente. El término enésimo de la sucesión de las sumas parciales es la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 sobre 2 a la k menos 1. Entonces, la sucesión de sumas parciales
es la suma, que es la sucesión de los términos. Aquí puso un infinito, pero lo va hasta n. La sucesión de sumas parciales es la sucesión que tiene como término todas las sumas desde uno hasta un cierto n de uno sobre 2 a la k menos 1. Es la sucesión de las sumas parciales de la sucesión uno sobre 2 a la k menos 1 partiendo desde k igual 1 hasta infinito. A ver, ¿comprendido? ¿Una duda? Ok. Entonces, fíjense que nosotros podemos sumar una cantidad finita de sumando siempre. Si eh, x sub n, x sub k. K variando desde 1 hasta infinito. Es una sucesión. Se sabe sumar cualquier cualquiera de estas sumas parciales, se sabe calcular. En x sub k, lo que tiene que hacer es sumar desde x sub 1 hasta x sub n. X sub 1 más x sub 2 hasta x sub n. Es el significado del símbolo de sumatorio. Pero, ¿qué significa este símbolo? En lugar de poner un límite superior definido, ponemos un infinito. ¿Qué significa eso de sumar infinitos términos? Esto nos parecería estar indicando que comenzamos a sumar en el primer término, tomamos x sub 1, le sumamos x sub 2, le sumamos x sub 3, le sumamos x sub 4, x sub 5, y continuamos indefinidamente y nunca nos detenemos. Bueno, la suma es un proceso que es en esencia finito, un algoritmo. Sumamos dos números, a ese número le podemos sumar un tercero, por la propiedad asociativa. Después de estos tres números le podemos sumar un cuarto número y así sucesivamente. Pero nunca hemos visto suma como como un proceso infinito. Está definida de esa manera. Entonces, ¿qué significa sumar, entre comillas, una cantidad infinita de sumandos? ¿Qué significa eso? Justamente vamos a tratar de darle sentido a esa expresión con esta definición. Dada una sucesión, vamos a definir serie. Definición. Dada una sucesión de términos x sub k,
K variando desde 1 hasta infinito. Vamos a llamar la serie, vamos a decir que la serie infinita, la serie infinita, o simplemente la serie, ¿no? Si decimos la serie, ya estamos suponiendo que es infinita. Ahí se parece una serie. Así que decir serie infinita es, en cierto modo, redundante, pero a veces se puede hallar escrito así. La serie infinita de los elementos de la asociación aquí sub K es la sucesión S sub n que describimos más arriba. Ya la escribo de forma más explícita. Es la sucesión de las sumas parciales de los x sub k. Entonces, una serie es simplemente una forma especial de sucesión. Eso es todo lo que es una serie. Notar que una serie es solamente un tipo especial de sucesión. Entonces, la serie correspondiente a una sucesión aquí sub k es simplemente la sucesión de sus sumas parciales, que es lo único que es una serie. Entonces, dado que una serie es un tipo de sucesión, uno puede preguntarse por la convergencia de una serie. Dado que una serie, voy a anotar esto así, es un tipo particular de sucesión. Entonces podemos estudiar su convergencia. De la misma forma que cuando hablamos de sucesiones, si una serie converge, decimos que es convergente. Si esta serie converge a S, decimos que es convergente. Convergente. Decimos también que su suma es S, que su suma es S, y escribimos esta igualdad. Identificamos la serie XN con su suma. Si la serie no converge, si la serie no converge, decimos que es divergente o que diverge. Divergente. ¿Ok? Diverge. Entonces, sumar una serie o hallar la suma de una serie
Simplemente cuestión de ver cuál es su límite, como sucesión, ¿no? Ahora, ahora, cuando una serie es convergente, si tenemos una serie convergente, decimos que sumar la serie, sumar la serie, es solamente hallar su límite, hallar su límite. Cuando llegamos al límite de una serie, pues decimos que estamos sumando la serie o decimos que la serie suma tal. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Vamos a considerar la sucesión que consideramos más arriba, digamos, cuyos términos son de la forma, cuyo término k es más de la forma 1/2 a la k menos 1. Entonces, a esa sucesión corresponde una serie. Debemos estudiar la convergencia de la serie correspondiente a esa sucesión. Es decir, la convergencia de la serie cuyos términos son de la forma 1/2 a la n menos 1, partiendo desde n igual a 1. Entonces, simplemente queremos averiguar si converge o diverge. Lo que queremos hacer. Bien, hay una forma, digamos, gráfica de determinar esto. Observen eh, cómo se ven los primeros términos de esta suma. Esta suma comienza sumando 1 más un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo y así sucesivamente. Entonces, para verlo de manera gráfica e intuitiva, ya lo veremos de forma rigurosa. Vamos a pensar en un cuadrado. Tiene área 1. ¿Vieron? Aquí está un cuadrado. Bueno, se ve cuadrado. Acá, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6, 9, me falta uno. Ahora sí, vamos a suponer que tenemos un cuadrado acá. Ese cuadrado tiene el lado 1.
cuadrado tiene lado uno. El área de este cuadrado es uno, ciertamente, ¿no? Puedo subdividir este cuadrado en dos cuadrados. ¿Sí? En dos rectángulos. Me voy aquí a la mitad, trazo una línea acá, todo el medio. Y eso me da dos pequeños rectángulos. Uno que tiene área un medio y otro que tiene la misma área, un medio. Entonces el área del cuadrado, fíjense, la podemos escribir como un medio más un medio. El área de cada uno de esos sectores rectangulares. Ahora miro el sector rectangular que está debajo y lo subdivido en dos cuadrados. Voy exactamente a la mitad y trazo una línea recta acá, un segmento. Cada uno de estos pequeños cuadrados tiene área un cuarto. ¿Cómo estoy escribiendo un medio? Lo estoy escribiendo como medio, el área del cuadrado como un medio más un cuarto más un cuarto. Entonces, uno de estos cuadrados de medida un cuarto lo subdivido en dos rectángulos. Voy acá a la mitad, divido este cuadrado, dos rectángulos de área igual. Cada uno de estos pequeños rectángulos tiene área un octavo. Entonces, uno de estos cuadrados de área un cuarto, estoy subdividiendo en dos rectángulos de área un octavo. Ahora voy a tomar uno y lo voy a subdividir en dos cuadrados de igual área. Estos ahora tienen área un 16avo. Y el proceso de subdivisión lo puedo continuar de forma indefinida. Divido acá en dos rectángulos de área un 16avo, los cuales a su vez subdivido en dos cuadrados de área un 64avo, los cuales a su vez subdivido y así continúo todas las veces que yo quiera. Subdividiendo cuadrados y rectángulos de este cuadrado de área 1. Este último no. Claro, esto tiene un límite para el número de veces que yo lo puedo hacer dibujado, dado por el grosor del lápiz, la cantidad de bits en la resolución de la pantalla, etcétera, etcétera. Pero creo que se entiende la idea. Si yo continúo subdividiendo de forma indefinida ese rectángulo, lo que estoy teniendo es una suma infinita, ¿sí?, de fracciones cuyo denominador son potencias de 2 y que suman 1. Entonces, acá puedo concluir que si sumo esta serie, y estoy sumando desde un medio en adelante, pero si sumo esta serie y comienzo sumando desde 1, el resultado es 2. Esa es una forma gráfica de entender esto que me parece que es bastante intuitiva.
Sin embargo, vamos a ver una manera analítica de hacerlo. Este es un caso particular, un tipo de serie muy importante, que aparece todo el tiempo, que llamamos serie geométrica. Entonces, ¿qué cosa es una serie geométrica? Una serie de la forma de R a la K menos 1, desde K igual 1 hasta infinito, es una serie geométrica. Es muy importante porque además las series geométricas nos permiten estudiar la convergencia de otros tipos de series. Ese numerito que está ahí, ese R, lo llamamos razón. Entonces esta es una serie geométrica de razón R. Entonces fíjense que si R es igual a 2, tenemos la serie que acabamos de sumar. Ahora la pregunta es, en general, ¿cómo se suman estas series? Y de paso, podremos hallar un argumento analítico para sustentar esta observación geométrica que estamos haciendo acá. Bien, estas son un par de preguntas muy interesantes y las vamos a responder después de tomarnos una pausa de alrededor de unos 5 minutos. Ya seguimos. Bien, continuando, de resolver el problema en general, de estudiar la convergencia de una serie geométrica general. Em, quiero repetir una observación que hice hace un rato. Me di cuenta que no estaba grabando luego de que un compañero hiciera la pregunta. Que esta suma, como decía, es 2 porque estamos sumando desde n igual 1. Entonces estamos sumando, el primer término de la suma es 1, ¿no? Tengo 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, etcétera. De un medio en adelante, como podemos ver, como vimos acá gráficamente, todos estos términos suman 1. Desde un medio en adelante. Tenemos el término 1 al principio, entonces tengo 1 más 1, tengo que la serie total suma 2. Entonces, volviendo a la serie geométrica general, ¿no? Observen, vamos a usar un truco que es estándar para sumar la serie geométrica. Fíjense, vamos a decir que esta es la forma estándar de sumar. Tenemos esta sucesión, ¿no? Tenemos esta serie que, como hemos visto, es la sucesión de sumas parciales. La sucesión desde n igual 1 hasta infinito de todas las sumas de la forma suma de k igual 1 hasta n de los términos r a la k menos 1. Eso es realmente la serie que tenemos acá, ¿no? La serie geométrica. Entonces observen que el término enésimo de esta serie, el término enésimo de esta sucesión de sumas parciales, de la suma geométrica, la suma parcial enésima, es 1, ¿no? Que es r a la 0, más r cuadrado, más r cubo, etcétera, y hasta r menos 1, acá r a la n. Esa es la enésima suma parcial de la serie. Multipliquemos esta enésima suma parcial
por R. Tenemos R por S sub n. Entonces esto es R por 1 más R cuadrado. Tengo R a la n menos 1, aquí tengo R. Lo aplico distributividad y hago el producto. Tengo que esto es la suma de R más R cuadrado más R cubo. Aquí tengo Rn y aquí tengo R a la n más 1. Entonces R por Sn. Ahora, a Sn le voy a restar R por Sn. Sn menos R por Sn, que es esto. Aquí tengo 1 más R cuadrado, R a la n menos 1, Rn, no, es Sn. Esto acá, Sn. Y voy a restar a esto R por Sn. Le estoy restando R más R cuadrado más R cubo y así. Rn y aquí Rn más 1. Acá es R por Sn. Entonces, fíjense que hay términos que en Sn aparecen positivos y en RSN aparecen negativos. Entonces, esos términos yo los puedo cancelar. Entonces, fíjense que aquí tengo R sumando. Cuando resto R por Sn me aparece R restando. Mismo caso R cuadrado. Mismo caso R cubo y así hasta R a la n. R a la n menos 1 lo puedo cancelar con un término R a la n menos 1 que aparece en R por Sn. Y Rn lo cancelo con Rn. El cubo lo cancelo también con Rn. Entonces, en total, aquí me queda del lado derecho 1 menos R a la n más 1. Entonces, acá tenemos que S sub n menos R por S sub n es 1 menos R a la n más 1. Pero tomando S sub n como factor común del lado izquierdo, tengo que S sub n, 1 menos R, es igual a 1 menos R a la n más 1, de donde tengo una fórmula cerrada para S sub n. ¿Qué significa que esta es una fórmula cerrada? Bueno, significa que depende solamente de n, ¿no? La única cosa de la que depende, no depende de ningún. Eh, Realmente depende de x sub 0, x sub 1, etcétera. Pero la puedo calcular el valor de S sub n, simplemente conociendo cuánto vale la razón y teniendo el valor de n. Entonces, evidentemente, S sub n lo puedo escribir como la resta de dos fracciones. Tengo 1 sobre 1 menos r, y eso le resto r a la n más 1 sobre 1 menos r. Ahora, ya que tengo una fórmula cerrada para S sub n, puedo tomar el límite. K igual a 1 hasta infinito, r a la k menos 1. Puedo hacer el límite cuando n tiende a infinito de S sub n, desde luego. Y es simplemente el límite cuando n tiende a infinito de la resta que tengo acá. Y observen que esto es 1 sobre 1 menos r menos el límite, porque esta parte no depende de n, menos el límite cuando n tiende a infinito de r a la n más 1 sobre 1 menos r. Entonces yo tengo que estudiar la convergencia de la serie de la sucesión r a la n más 1 sobre 1 menos r. Ahora observen que el límite que nos interesa estudiar
es 1/1 menos r, que es constante, por el límite de r a la n más 1. Y este límite ya lo conocemos. Este límite tiende a cero si r tiene valor absoluto menor que 1. Si valor absoluto de r es menor que 1, entonces el límite cuando n tiende a infinito de r a la n más 1 es cero. Y si el valor absoluto de r es mayor que 1, entonces el límite cuando n tiende a infinito de r a la n más 1 no existe. Esto es lo mejor. Voy a poner ahí no existe. Voy a poner que esta sucesión diverge. ¿Qué pasa cuando r vale exactamente menos 1? En 1 no puedo, obviamente, no puedo hacer esto. Notar acá que se me olvidó notar que para poder dividir entre 1 menos r tiene que ser distinto de 1. Eh, R pudiera ser menos 1. Entonces, en el caso cuando r vale 1 tenemos que examinarlo aparte. Igual que el caso cuando r vale menos 1. Y r vale 1, nuestra serie es esta serie. 1 más 1 más 1 más 1. Estamos sumando 1 indefinidamente. Y esta es una serie cuya sucesión de sumas parciales es creciente. Además, no es acotada. Esto diverge. Estoy sumando 1 y 1 y 1. Todo el tiempo sumando 1. Pues obviamente la serie es divergente. Porque primero tengo 1, después tengo 2, 3, 4, etc. Las sumas parciales son justamente la sucesión de los números naturales. Y si r vale menos 1, entonces esta es la suma de los términos menos 1 a la k. Cuando n vale menos 1 a la k menos 1, perdón. Cuando k vale 1, tengo 1. Entonces, lo que estoy haciendo es sumar y restar de forma alternada 1. Fíjense, muy claro que si yo tomo una cantidad par de términos, el resultado es 0. Si tomo una cantidad impar de términos, el resultado es 1. Entonces, esta serie oscila entre 0 y 1. La sucesión de sumas parciales, términos pares da 0, términos impares da 1. Así que esta serie también diverge. Diverge. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es la siguiente. Si el valor absoluto de R es menor que 1, entonces vamos a escribirlo acá en términos de caso. Bien. Una serie geométrica. Vale. 1 sobre 1 menos R si la razón tiene valor absoluto menor que 1. Y diverge si la razón tiene valor absoluto mayor o igual que 1. Entonces, tenemos no solo que hemos establecido que la serie geométrica converge en ciertas condiciones, sino que en esas condiciones sabemos también
a cuánto converge. Es una fórmula. Esa fórmula, si se la aplicamos al caso anterior, ya esto está, ya lo tenemos desde el punto de vista analítico. La serie de los elementos de la forma 1/2 a la k-1 es una serie geométrica con razón igual a un medio. Piensa que la razón es de valor absoluto menor que 1. Entonces esta serie converge. Lo que habíamos establecido geométricamente un poco más arriba, ahora ya lo tenemos analíticamente. Esta serie converge y converge a 1/1 menos un medio. 1 menos un medio es un medio, 1 sobre 1 medio es 2. Hay muchos argumentos clásicos, ¿no? Digamos, de la época de Euler, por ejemplo, Bernoulli, etcétera, L'Hopital, que eh, suman, digamos, suman series de manera geométrica, argumentos geométricos. Un artículo, no me acuerdo dónde lo tengo en este momento, que pudiera serle de interés, pero más que todo como cultura general. Justamente habla de ese tipo de métodos, ¿no? Cómo se sumaban series usando argumentos geométricos en esa época. Em, Luego se los puedo colgar en el aula virtual. En este momento no recuerdo dónde está, pero sé que lo tengo en alguna parte. Vamos a seguirlo. Si está en línea. Puedo dejar el enlace aquí. A ver. Aquí. Número de Euler catalán sumando la derivada de la serie geométrica. Vamos a compartir aquí. Esto pues, se los comento a manera de curiosidad, cultura general. Este artículo habla sobre la suma de la derivada de la serie geométrica y fíjense, acá aparece de una manera clásica un artículo de matemáticas recreativas. Esta es la manera clásica de sumar a la serie geométrica que arrancando desde n igual 1 es más o menos como lo sumamos nosotros al principio, ¿sí? Pero fíjense que esto se basa en sumar regiones cada vez más pequeñas de un rectángulo, de un cuadrado. Para sumar una serie como
una serie derivada de la geométrica. Pero no está la serie explícitamente acá. Tenemos la suma de n igual 1 de n cuadrado sobre 2 a la n. Entonces, en lugar de subdividir una región plana en rectángulos, estamos subdividiendo una región del espacio en cubitos y los estamos sumando y la serie representa el volumen del área general, de la zona general, etcétera, ¿no? De la región. Luego, eh, tienen un método parecido para sumar derivadas de orden superior de la serie geométrica. Y bueno, la verdad, está, si quieren profundizar un poco en este tema y ver cómo se puede sumar de maneras alternativas a otras series, pues pueden mirar este artículo. No es que sea material directamente del curso, pero bueno, más no les va a hacer. Vamos a ver por acá el enlace. Quizá el artículo les agrada. Artículo sumando derivada. Ah, ya va, que no. Estoy compartiendo el Google Chrome, no volví a compartir el OneNote. Aquí. Sumando derivadas de la serie geométrica. Está bastante interesante. Y aparece en la sección de matemáticas recreativas de una revista cuyo enlace está acá, ¿no? Eh, una de esas, conversando con una de las personas que lo escribió mientras lo estaba escribiendo, hicimos un momento bastante entretenido sumando alguna serie. De un punto de vista que yo no conocía, me pareció bastante interesante. Y entonces, volviendo al tema, era la serie geométrica cuya suma acabamos de calcular para una razón cualquiera R. Eh, Decía que es muy útil conocer las series geométricas y a qué convergen, porque en muchas situaciones se presenta alguna serie que podemos reducirla a una geométrica, convertirla en una geométrica, y entonces ahí podemos aplicar lo que sabemos sobre su convergencia o su divergencia. Algunas propiedades que tienen las series. Una propiedad importante es la propiedad de linealidad. Supongamos que tenemos dos series convergentes. Serían y sub n, y sub n, dos series complejas convergentes y no deben permitir que el adjetivo complejas acá acompañando a los sustantivos series los intimide, porque en realidad estamos hablando de sucesiones y ya sabemos que las sucesiones complejas tienen, se estudia la convergencia de la parte real y la convergencia de la parte imaginaria, y si ambas convergen, la sucesión converge. Entonces, dado que una serie es una sucesión, si ustedes tienen una serie compleja, es decir, una serie cuyos términos son números complejos, lo que tienen que hacer es estudiar por separado la convergencia de la parte real y de la parte imaginaria de esa serie. Y todo se reduce a estudiar convergencia de series reales.
Tengo, como decía, dos series complejas convergentes. Si alfa y beta son constantes, cualesquiera, son constantes. Entonces, tenemos que la serie de términos alfa por xn más beta por y sub n. No estoy poniendo los índices de la serie porque es otra manera de notarlo, una manera más compacta, quizás. Entonces, si estas series son convergentes, la serie de las xn y de la y, esta serie suma converge y es alfa por el límite de la serie de los xn más beta por el límite de la serie de los y. Entonces, si tengo una serie cuyos términos son de sumas de términos de dos sucesiones multiplicados por constantes, eso simplemente no, eh, simplemente es igual a la suma de los límites multiplicados por las constantes que multiplican a los términos. Por otro lado, piensa que estoy asumiendo que la serie de los xn converge y la serie de los y sub n converge. Pero si alguna de estas dos fuera divergente, si esta diverge o esta diverge, entonces em, esta serie también diverge bajo ciertas condiciones. Diverge. Digo bajo ciertas condiciones porque imagínense que alfa es cero y beta es cero. Entonces, obviamente la serie converge, pero diverge si alfa es distinto de cero y beta es distinto de cero. Mm, A ver, en el caso en el que no puedo asegurar eso, en ciertas condiciones sumar una serie convergente, una serie divergente, nos da una serie divergente. Pero piensa que este O acá es eh, hacer que las dos series sean divergentes y la suma sea convergente. Entonces, tiene que ser una divergente, una convergente al menos. Menos, menos no, exactamente una debe ser divergente. Una debe ser convergente. Si las dos son divergentes, fíjense que esto ya no es parte del teorema. No puedo asegurar nada porque justamente estas dos series son divergentes. Pero si ustedes toman esta suma es una serie convergente. Convergente. Y cuando una converge, si la otra diverge, la suma diverge. Así todo el mundo converge. Bien, entonces, un ejemplo. Y termino con todo lo que quería decir hoy.
Un ejemplo, el siguiente. Eh, Tenemos esta serie de 1 a infinito. Tengo 3 por 1/8 a la k menos 1. Y aquí tengo 5 por 1/3 a la k menos 1. Términos de esta serie son esto de acá. Y aquí son k. Entonces, yo quiero ver si esto converge a algún lado y en el caso de que converja, pues ver a qué converge. Para eso, tenemos que separar esto en serie. Pero primero debemos observar que esta serie es geométrica con razón 1/8. Ahora podemos escribir así. 1/8 acá elevado a la k menos 1. Y como 1/8 tiene valor absoluto menor que 1, pues 1/1 menos 1/8. Entonces es 1/7/8. Es decir, esto es 8 séptimos. Esto es una serie geométrica de razón R igual a 8 séptimos. Y ya vimos que las series geométricas, cuando tienen razón, un valor absoluto menor que 1, convergen a 1/1 menos la razón. Entonces, de acá, tenemos que esta serie converge a 3 por 8 séptimos, es decir, a 24 séptimos. Un razonamiento similar le aplicamos a la serie de términos 1/3 a la k menos 1. Esta es una serie geométrica con razón 1/3. Es la suma desde k igual a 1 hasta infinito de 1/3 a la k menos 1. Como 1/3 es menor que 1, esto es 1 menos 1/1 menos 1/3. Lo que es lo mismo, 1/2/3 o 3/2. Una serie geométrica con razón R igual a 1/3. Ya aquí puse 8 séptimos de razón octavo. Permítame un momento. Ok, disculpen la interrupción. Acá teníamos una serie geométrica de razón 1/3, suma 3/2, de donde la serie 5 por 1/3 a la k menos 1 es 5 por el valor que ya calculamos. El 1 hasta infinito. Esto es 15/2. Observen que la serie que teníamos originalmente es la suma de la serie 3 por 1/8k menos 1 más 5 por 1/3 a la k menos 1. Así que, en conclusión, la serie que teníamos en un principio
la resta, mejor dicho, de estas dos cosas. Acá tengo esta serie es 24 séptimos menos 15 medios. 4 séptimos menos 15 medios, lo cual da como resultado menos 57 catorceavos. Y esa es la respuesta. Bien, vamos a ver también una propiedad que nos ayuda a sumar series también de manera muy eficiente, que es la llamada propiedad telescópica. Eh, Supongamos que uno tiene una sucesión x sub n, vamos a ponerle x sub k, k igual 1 hasta infinito. Entonces, tenemos esta serie. Tenemos la serie no de los términos de la sucesión, sino de estas restas. Tenemos la serie de k igual 1 hasta infinito de x sub k menos x a la k más 1. Entonces, ¿qué ocurre con esta serie? Observen la sucesión de las sumas parciales, ¿no? Y S sub n es igual a la suma de 1 hasta n de x sub k menos x sub k más 1. Entonces, cuando k vale 1, fíjense, esto es x sub 1 menos x sub 2. Cuando k vale 1. Cuando k vale 2, tenemos x sub 2 menos x sub 3. Y así seguimos. Cuando llegamos a k valiendo n menos 1, viene x sub n menos 1 menos x sub n. Y finalmente tiene x sub n menos x sub n más 1. Entonces, k igual a n menos 1, igual, esto es k igual a n. Fíjense, en el primer término aparece x sub 2 negativo, en el segundo aparece positivo. Cuando k vale 3 vamos a tener x sub 3 menos x sub 4. Podemos tachar también x sub 3. Cuando k valga 4 voy a tener x sub 4 menos x sub 5 y así sucesivamente. Aquí tengo x sub n negativo, tengo x sub n positivo, también los cancelo. Y cuando k vale n menos 2, tengo un término que es x sub n menos 2 menos x sub n menos 1. Puedo cancelar esto. El asunto es que en esta suma parcial yo puedo ir cancelando por pares todos los términos que no son x sub 1 ni x sub n más 1. Entonces el enésimo término de la suma parcial es x sub 1 menos x sub n más 1. Y esto es lo que se llama una serie telescópica.
es una serie telescópica. No sé si la serie converge, perdón, si la asociación converge. Si le tiende a L, entonces la sucesión de las sumas parciales de la serie tiende a x1 menos L. Claramente, ¿no? Así que una serie telescópica pues, también es muy sencillo. Lo que puede ser un poco truculento es encontrar o mostrar que eso tiene la propiedad telescópica. Vamos a poner un ejemplo. Si me alcanza el tiempo, daré el segundo también, pero vamos a mirar este ejemplito. Tengo la suma de 1 hasta infinito de 1 sobre k más 2 por k más 3. Acá, si aplico fracciones parciales, yo lo puedo escribir como esta suma. Suma de k1 hasta infinito de 1 sobre k más 2 menos 1 sobre k más 3. Y fracciones parciales. Entonces, observen, esta suma tiene la siguiente forma. Entonces, x sub k menos x sub k más 1 con x sub k igual a 1 sobre k más 2. Entonces, esta es una serie telescópica. Es telescópica. Por la definición que acabamos de dar de serie telescópica. Y la suma, la enésima suma parcial, por lo tanto, es x sub 1. X sub 1 es un tercio, cuando k vale 1. Un tercio. Menos el término 1 sobre k más 3. N vale, cuando k vale n. Y tengo 1 sobre k más 2 más 1. Tengo 1 sobre k más 1 sobre n más 3. Esta es la enésima suma parcial de esa serie. Entonces, si hacemos tender n a infinito, eso es el límite cuando n tiende a infinito de un tercio sobre 1 sobre n más 3. 1 sobre n más 3 tiende a 0. Así que este límite es un tercio. Por lo tanto, la serie converge y suma un tercio. Ese es el uso que le vamos a dar a la serie geométrica, a las series, perdón, telescópicas, o series que tienen la llamada propiedad telescópica. Bien, entonces con esto ya hemos avanzado sustancialmente en el tema de series. Mañana creo que ya podemos terminar con este tema. Entonces continuamos mañana a las 7 de la mañana. Luego que tengan una excelente tarde y gracias por venir a esta clase de recuperación. Profe, Sí, disculpe una pregunta. claro. Entonces, por esto de
y esto no va a afectar nuestro horario, ¿verdad? No, porque ¿Para cuándo tendríamos esta materia no es de esto? ciencia, entonces Este no, viernes. no debería. Este viernes sí tenemos control. Ya, gracias, profe. Hasta donde está fijado tenemos control. Ok, entonces nos vemos mañana.